Muy buenas tardes a los participantes que se están sumando en la conferencia CEOCAP del día de hoy. Es un verdadero placer tenerles. Por supuesto, muy agradecido al Centro de Innovación y Emprendimiento de UCAP por permitirme el espacio. Por supuesto, además del privilegio de poder contarme como uno de los profesores del Centro de Innovación y Emprendimiento para la cátedra de Innovación y Emprendimiento, precisamente. Para los que se están sumando, soy Francisco Rodríguez, soy abogado, egresado de UCAP Guayana, consultor jurídico independiente y profesor universitario. Tengo cátedras en la Escuela de Derecho de la UCAP Guayana, en Introducción a Common Law o Inglés Anglosajón y la Cátedra de Innovación y Emprendimiento. Así que, sin mayor preámbulo y porque también el tiempo apremia, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que se va a tratar sobre propiedad intelectual y vamos a hablar de algunos elementos básicos y de su importancia. Esta presentación es una presentación a nivel introductorio, va a ser un vuelo de pájaro. No vamos a profundizar demasiado en los contenidos debido a la poca disponibilidad de tiempo, pero sí quiero que al menos que los participantes salgan de esta presentación con una noción bastante más clara del por qué la propiedad intelectual es tan importante y en qué consiste y qué protege, que es lo importante que quisiera enfatizar el día de hoy. Ahora, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar algunas nociones básicas de propiedad intelectual. Vamos a hablar un poco del Sistema Internacional de Protección de Propiedad Intelectual, muy brevemente, no vamos a profundizar en ello. Hablaremos sobre propiedad industrial y hablaremos sobre derechos de autor, siempre mientras tanto el tiempo así nos los permita. Muy bien, entonces, para dar inicios, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Qué es lo que protege la propiedad intelectual? Ahora, la propiedad intelectual son los derechos de propiedad que se ejercen sobre las creaciones del intelecto humano, tales como invenciones, obras literarias, artísticas, símbolos, nombres e imágenes empleadas para identificar un producto comercial. Usualmente la palabra propiedad la tendemos a asociar con objetos físicos, por ejemplo, un carro, un apartamento, un galpón, maquinaria industrial, etcétera. Y ciertamente la mayor parte de las cosas de las que ejercemos derecho de propiedad tienen a ser objetos físicos. Sin embargo, los derechos de propiedad no solamente se extienden a objetos físicos, sino además se extienden a objetos inmateriales. Y esos objetos inmateriales estamos hablando de ideas, de creaciones del intelecto humano. Y del mismo modo que somos capaces de poder explotar económicamente los bienes físicos que son de nuestra propiedad, usualmente a través de las figuras de, por ejemplo, de arrendamiento o alquiler, o compra y venta simple, nosotros también podemos capitalizar, podemos explotar económicamente los productos de nuestro ingenio, de nuestro intelecto, no solamente a nivel de individuos, de personas, sino además de organizaciones que invierten sus recursos en el desarrollo de invenciones o desarrollos de procesos industriales. Estamos hablando de cosas que son inmateriales, no existen en el mundo físico, no obstante, son de enorme valor económico. Entonces, como para hacer, digamos, énfasis, para reiterar, la propiedad intelectual, como cualquier otra forma de propiedad, confiere a los creadores, dueños de patentes, marcas registradas, derechos de autor, sobre obras de diverso índole, el derecho de poder beneficiarse del producto de su ingenio y de su esfuerzo y de la inversión, por supuesto, en la creación de una obra. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué extendemos derechos de propiedad a cosas que no existen físicamente? Porque buscamos como sociedad propulsar e incentivar el proceso de desarrollo creativo, el proceso de innovación y emprendimiento, y para ello es necesario proteger a las organizaciones e individuos que invierten sus recursos, su tiempo, uh, sus esfuerzos en la creación de, digamos, de nuevas creaciones, sobre todo en materia de tecnológica o en materia artística, que contribuyen a enriquecer nuestras vidas y a dar valor económico a la sociedad. Entonces, la propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías, que son la propiedad industrial y los derechos de autor. Vamos a ver brevemente cada uno de estos. Pero antes quisiera reiterar la importancia de la propiedad intelectual, creo que no se puede hacer demasiado énfasis en ello,
eh, mencionando algunos aspectos claves, alguna especie de datos curiosos. Por ejemplo, la empresa Apple solamente en el año 2020 registró 2.490 patentes. No olvidemos que Apple es una de las empresas más valiosas del mundo. De hecho, fue la primera empresa en atravesar la barrera del $1.000.000.000 de evaluación del valor de la empresa. Y el grueso del valor de la empresa, el grueso del valor de Apple como organización es su portafolio de propiedad intelectual, toda esa cantidad de saber hacer tecnológico que está contenido en ese portafolio de propiedad intelectual, que en su gran mayoría está compuesta de patentes. Y ya vamos a ver qué es una patente. Otro ejemplo interesante, IBM, otra de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. La empresa percibió solo en el año 2018 al menos de $1.200 millones productos de sus patentes. Es decir, $1.200 millones producto de la capacidad de poder explotar el saber hacer, el know-how de IBM. Es decir, IBM a través de acuerdos de licencias permitió entonces a otras empresas, por ejemplo, poder utilizar el know-how de IBM o IBM ha logrado capitalizar ese saber hacer contenido en su portafolio de patentes y conseguir $1.200 millones. Es decir, este es un enorme valor, esto digamos es un enorme valor para la empresa porque representa activos sumamente importantes y son activos además inmateriales, que son ideas organizadas, estructuradas en torno a un proceso industrial o al desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos. Pero no solamente es en el área tecnológica e industrial, también en el área, la creatividad también, por supuesto, trata sobre obras del ingenio humano con fines artísticos y entretenimiento. Por ejemplo, en 2019, el New York Times estimó que las novelas de la saga Harry Potter han generado $7.700 millones en ventas. Es decir, solamente una saga de novelas Harry Potter, porque son novelas destinadas a el público adolescente, adulto contemporáneo, infantil, generaron $7.700 millones. Estos no son procesos industriales, esta no es tecnología de avanzada, esta no es tecnología aeroespacial, esta es simplemente una saga entretenida sobre las aventuras de un mago en una academia de magos Hogwarts, que es básicamente una historia sobre enfrentar la adversidad. Es decir, solamente una narrativa entretenida es capaz de tener un inmenso valor económico. Y respecto a ello, la autora de la saga, J.K. Rowling, recibió el 15% de esa suma. Ese 15% son sus regalías por derecho de autor. Esos son $1.150 millones productos de regalías por derecho de autor. J.K. Rowling ha percibido solamente por sus regalías por derecho de autor más dinero que muchas empresas con vocación de exportación. Así que pueden imaginarse el valor de las ideas. Por eso, ese es uno de los puntos claves que quiero que se lleven del día de hoy, que es el enorme valor de las ideas y que hay que proteger esas ideas para poder capitalizar ese valor económico. Y eso es importante tanto para individuos como para corporaciones. Entonces, los derechos, podemos incluso hablar de la propiedad intelectual como algo que está protegido, reconocido y protegido a nivel internacional. Por ejemplo, estos derechos de propiedad intelectual están señalados en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que versa sobre el derecho de beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de obras de carácter científico, literario o producciones artísticas. Es decir, no solamente estamos hablando de un derecho contenido, digamos, en la legislación comercial, legislación de carácter mercantil, estamos hablando de algo que puede definirse como un derecho humano. Es decir, los seres humanos, en nuestro ejercicio de nuestras facultades intelectuales, somos capaces de poder crear nuevas cosas, crear objetos, ya sea de carácter artístico o obras de carácter científico, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce nuestro derecho de poder beneficiarnos de los intereses morales y materiales de las obras de nuestro ingenio.
y todos los signatarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos deben procurar que su legislación interna en todo momento ampare esos derechos. Bueno, vamos a hablar, voy a mencionar solamente de manera muy breve algunos convenciones o tratados fundamentales para el tema de protección de propiedad intelectual. La Convención de París de Protección de Propiedad Intelectual de 1883 y su última revisión en Estocolmo en 1967, que crea una Unión General para la Protección de la Propiedad Industrial. Es decir, aquí estamos hablando de lo que sería la piedra angular de lo que es el derecho a propiedad intelectual, la legislación de propiedad intelectual a nivel internacional. Otro tratado importante es el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas de 1891, revisado en Estocolmo en 1967. Podemos incluso ver que los derechos de propiedad industrial surgen a finales del siglo XIX. ¿Y por qué surgen a finales del siglo XIX? Porque son una respuesta a la revolución industrial. La revolución industrial, digamos, fue un proceso en el cual se desarrolló, se creó una enorme cantidad de valor económico en la forma de nuevas invenciones y nuevas tecnologías a un paso sin precedente en la historia de la raza humana. Y para poder proteger y coadyuvar ese proceso de desarrollo, de innovación, de nuevas tecnologías que estaba transformando radicalmente la vida de millones de personas en Europa y posteriormente en el resto del mundo, surgió la necesidad entonces de ofrecer ya un piso jurídico para proteger la propiedad intelectual. En este caso específico, la propiedad industrial. La Convención de Berna, Berna es una ciudad en Suiza, por cierto, para la protección de las obras artísticas y literarias. Aquí ya estaríamos hablando entonces de los derechos de autor. Y el Tratado de Cooperación en materia de patentes de Washington de 1970. No voy a detallar exactamente qué consiste cada uno de ellos, simplemente quería mencionarlos para darles a entender que el derecho a propiedad intelectual es un derecho que está protegido a nivel internacional y que hay todo un basamento jurídico internacional, todo un andamiaje jurídico internacional sobre el cual se construye la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial. Entonces, con respecto a la legislación venezolana, está la Ley de Propiedad Industrial de 1956 y la Ley sobre Derecho de Autor de 1993. Podemos notar entonces que nuestra Ley de Propiedad Industrial es bastante antigua, de hecho, considerando el estándar de la legislación de propiedad industrial en la mayor parte de los países más avanzados, que está continuamente actualizándose en la medida que se va desarrollando la tecnología. Y bueno, la Ley de Derechos de Autor 1993, tal vez el tema de los avances tecnológicos no son tan, digamos, no presionan tanto, disculpen, en el área de derecho de autor. Entonces la OMPI, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, sumamente importante, forma parte del sistema de Naciones Unidas, tiene su sede en Ginebra, en Suiza, fue creado a través del Tratado de Estocolmo del 14 de julio de 1967. Venezuela forma parte de ese Estado miembro de la OMPI desde el 15 de julio de 2003. ¿Y cuál es la función de la OMPI? La OMPI tiene la función de fomentar la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial, administrar los tratados que versan sobre la materia, es decir, Venezuela siendo signatario y Estado miembro de digamos, los tratados de acuerdos internacionales de la ONU y Estado miembro de la OMPI, significa que debe incorporar al ordenamiento jurídico interno entonces lo contenido en los tratados de protección de propiedad intelectual propulsados por la OMPI. Entonces, antes de continuar, ¿cuál es el propósito de esta presentación? ¿Por qué proteger la propiedad intelectual si todavía nos quedan algunas dudas al respecto? Son dudas bastante razonables, además. Primero, la administración eficiente y equitativa del sistema de propiedad intelectual ayuda a los países a materializar su potencial económico, cultural y social. Es decir, la capacidad de poder proteger el ingenio humano, ya sea este producto de organizaciones como corporaciones que están desarrollando nuevos productos y servicios, o el de individuos que desarrollan obras de carácter artístico, contribuyen al enriquecimiento de la sociedad, contribuyen a la creación de valor económico. Los países anteriormente subdesarrollados, como el caso de Corea del Sur, por ejemplo, o Singapur, u otros países de la región, se han logrado desarrollar gracias a un eficiente sistema de administración
de propiedad intelectual y eso les ha permitido entonces poder, digamos, propulsar el desarrollo económico de sus países. Algunas estrategias utilizadas por las pymes son pequeñas y medianas empresas, para llegar a ser o mantenerse internacionalmente competitivas, son la introducción de productos nuevos o mejorados o la adopción de nuevos métodos para fabricar, vender, comercializar productos y servicios. Entonces, hay un ángulo de competitividad e innovación del por qué tenemos que proteger la propiedad intelectual. Es decir, si queremos coadyuvar y si queremos propulsar la introducción de nuevos productos, la mejora de productos existentes, la adopción de nuevos métodos de fabricación, de venta, de comercialización de productos y servicios, es decir, de nuevos modelos de negocio. Necesariamente debemos ofrecer un andamiaje legal que permita proteger esos portafolios de inmateriales que son patentes y que son los demás categorías de propiedad intelectual. Entonces, ofrecer un sistema de protección de propiedad intelectual eficiente y eficaz y además disponible a bajo costo permite desarrollar económicamente el país y por ende contribuir a todas las metas de desarrollo social y económico, como es la erradicación de la pobreza o de la precariedad económica y laboral, porque si tenemos una economía más sofisticada y si somos capaces de estar generando continuamente valor económico, vamos a poder generar más puestos de trabajo y aumentar los niveles de ingreso per cápita. Los derechos de propiedad intelectual permiten a las empresas diferenciar sus productos de los de la competencia y conseguir también un nivel de exclusividad que contribuye a reducir los riesgos e incertidumbres que conlleva la introducción de productos nuevos o mejorados en el mercado. Y esto es ya competitividad e innovación desde la perspectiva de las empresas. ¿Por qué las empresas deberían proteger su propiedad intelectual? Porque eso les permite ser competitivos y eso les permite poder diferenciarse de la competencia y eso les permite además poder desarrollar vocación de exportación. Y por supuesto reduce los riesgos a la hora de introducir nuevos productos y servicios. Esos riesgos son que esos productos puedan ser copiados, que puedan ser productos a través de competidores desleales, y es mejor tener propiedad intelectual registrada a tener únicamente una presunción de autoría como nuestra única, digamos, asidero para proteger nuestra propiedad intelectual. Es decir, es preferible registrarla y protegerla. Cuando hablamos de exclusividad, nos referimos a secretos comerciales, marcas, dibujos, modelos, invenciones y creaciones literarias o artísticas. Es decir, el registro de la propiedad intelectual le ofrece a los propietarios de esa propiedad intelectual, ya sea se trate de patentes, se trate de creaciones literarias, de derechos de autor, etcétera, etcétera, un monopolio legalmente sancionado por el Estado, y ese monopolio lo que permite a esa empresa es poder explotar de forma exclusiva, explotar económicamente de forma exclusiva lo que ha sido objeto de propiedad intelectual, de registro de propiedad intelectual. Entonces eso permite evitar la competencia desleal y evitar, por ejemplo, que otros copien lo que ha sido el producto de nuestro esfuerzo, ya sea como individuos o como organización. Y nos permite, por supuesto, poder capitalizarlo y nos permite poder monetizar efectivamente los productos de nuestro ingenio y de los esfuerzos de innovación y desarrollo. Disculpen. La innovación y la creatividad y el desarrollo de nuevos conocimientos son cada vez más importantes para la competitividad y el crecimiento económico. Es decir, hoy en día inclusive para las pequeñas y medianas empresas, tener presencia solamente en el mercado doméstico ya no es suficiente para garantizar la supervivencia a largo plazo. De hecho, las pequeñas y medianas empresas de economías industrializadas como son las de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos ya están desarrollando vocación de exportación porque saben que no pueden depender única y exclusivamente de sus mercados locales. Y en el caso latinoamericano y específicamente venezolano, las pequeñas y medianas empresas deben necesariamente tener una vocación de exportación porque la demanda del mercado local puede que no sea suficiente para garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo. Estamos hablando de la escalabilidad de la empresa, la capacidad de la empresa de poder crecer y expandirse. Entonces necesitamos desarrollar una vocación de exportación y desarrollar una vocación de exportación implica desarrollar estrategias eficaces de protección de la propiedad intelectual, de nuestro portafolio de propiedad intelectual como empresa. Las empresas necesitan gestionar su proceso de innovación
de modo tal que puedan monetizarlo efectivamente. Y los instrumentos de esa gestión, por supuesto, son los instrumentos de la propiedad intelectual, que ya vamos a ver en esta presentación. Finalmente, hay unas consideraciones que hay que tomar de carácter sociopolíticas. Los sistemas de propiedad intelectual deben balancear los intereses de los innovadores con el interés del público en general, recompensando la creatividad y la inventiva de los individuos, y así como las organizaciones que invierten en investigación y desarrollo beneficiando a la sociedad en su conjunto. No obstante, también hay una tensión inherente con respecto al tema del monopolio sancionado por el Estado de la propiedad intelectual. Por ejemplo, esto vulnera o puede vulnerar lo que es la libre transmisión de ideas, que forma parte además de lo que consideramos la sociedad libre. De una sociedad libre democrática, las ideas deberían poder fluir libremente y todos podernos beneficiarnos de ellas de algún otro modo. Eso en principio es cierto. Sin embargo, la necesidad de poder generar valor económico y crecimiento económico e incentivar la actividad de innovación y desarrollo nos lleva entonces a comprometer un poco lo que es el principio de libre difusión de las ideas, estableciendo estos monopolios legales que son los derechos de patentes o de derechos de autor, pero dándole un coto a ese monopolio, si ese monopolio solo va a durar por un periodo de tiempo determinado y una vez que ese periodo de tiempo haya sido agotado, entonces las ideas contenidas y los procesos contenidos protegidos por esos derechos de patente o las obras artísticas de derecho de autor, entonces pasan al dominio público. Por cierto, el personaje, si más no me equivoco, el personaje Félix el Gato, que fue creado hace casi un siglo, creo que recientemente, hace un par de años, pasó a dominio público, es decir, todos pueden utilizarlo. Entonces, hay una forma de tratar de comprometer un poco lo que es la libre difusión de ideas con la necesidad del crecimiento económico, estimulando la actividad de innovación y desarrollo. Eso también, por supuesto, también el derecho de propiedad intelectual, que no lo estoy mencionando acá, también protege centros de investigación científica públicos y privados también. Pero, digamos, estamos viendo ya esto en una perspectiva más mercantil. Entonces, ¿cómo nos beneficia como usuarios, como individuos, como personas, como consumidores, la protección de la propiedad intelectual? Bueno, nos beneficia porque nos permite poder disfrutar las producciones cinematográficas cuando vamos al cine, cuando vemos la televisión, plataformas como Netflix, trayendo placer y entretenimiento a nuestras vidas. Es decir, los guionistas, los autores de un guión, pueden registrar su derecho de autor sobre su guión. Y esa posibilidad de que los autores y escritores puedan proteger el producto de su creatividad y su ingenio es lo que permite poder comercializarlos económicamente de manera eficaz, recompensar debidamente a los autores por sus esfuerzos y el tiempo que han dedicado al desarrollo de sus obras. Nos beneficia a nosotros porque nos permite poder disfrutar de ellas a través del cine, la televisión y plataformas de streaming como Netflix. Y, en fin, es una manera de recompensar a los creativos de nuestra sociedad, a los individuos creativos de nuestra sociedad. Sin las recompensas de la propiedad intelectual que otorgan los innovadores gracias al sistema de patente y protección de derechos de autor, no existirían incentivos para innovar y desarrollar nuevos y mejores productos. O en todo caso, los incentivos existentes serían demasiado débiles para poder sostener el crecimiento del avance tecnológico tan acelerado como lo hemos tenido en este momento. Es decir, lo que podría generar es una desaceleración del crecimiento económico y eso nos afecta a todos directamente. Bien, entonces ya en esa poco dilatada introducción vamos a hablar ya de lleno, tratar las categorías de propiedad intelectual. Vamos a verlas muy brevemente, tampoco es que vamos a detallarlas profundamente. Esta es una presentación de carácter más bien introductorio. Propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una serie de digamos, de subcategorías denominadas patentes, marcas comerciales, diseño industrial y denominación de origen. Y cada una de ellas protege algo distinto. Vamos a ver qué protege cada una de ellas. Hablemos de las patentes. Ahora, la patente es un derecho exclusivo otorgado sobre una invención, producto o proceso que provee una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Es decir, la patente lo que protege son los inventos, invenciones. Y la invención en el sentido más amplio del concepto es cualquier solución técnica nueva a un problema.
Entonces, digamos, un concepto bastante amplio. Ahora, ¿qué hace la patente? La patente lo que hace es que le otorga al inventor protección legal, y esa protección legal consiste en el derecho exclusivo que se otorga por un periodo limitado, por lo general de 20 años, de poder explotar económicamente el invento que ha sido patentado. Es decir, una vez más, es un monopolio sancionado por el Estado. El Estado te otorga a ti como inventor, si eres un inventor, si has inventado algo, si has patentado una invención, el Estado lo que hace es que te otorga un monopolio que te permite el uso exclusivo, la explotación económica exclusiva de tu invento por un periodo, por lo general, de 20 años. Ahora, la ley de propiedad industrial, estamos hablando de la ley de propiedad industrial venezolana, regula el otorgamiento de patentes sobre las creaciones, los inventos y descubrimientos. Estamos hablando también de descubrimientos de carácter científico, por ejemplo. Estas creaciones incluyen modelos y dibujos industriales. Vamos a ver también que hay distintos tipos de patentes. Realmente la legislación venezolana no nos ofrece una definición muy exacta de qué es un invento. El parágrafo único del artículo 14 de la Ley de Propiedad Industrial declara que puede ser objeto de patente en general el resultado de todo esfuerzo inventivo del ingenio humano, con excepciones que la misma ley contiene. Ahora, eso es una definición, digamos, bastante amplia. Hay que tomar en cuenta también que esta ley es de 1956, así que, por supuesto, en materia legislativa de propiedad intelectual y derechos de propiedad industrial, Venezuela está un poco rezagado, que es un poco bastante rezagada. Pero, vale, ¿en qué consisten estos derechos exclusivos, en esta suerte de monopolio sancionado por el Estado? En la concesión, bueno, precisamente un monopolio de explotación industrial del objeto de invención patentado. Eso es todo lo que necesitan recordar. Es un monopolio por un periodo de tiempo. Hay varios tipos de patentes. Están las patentes de invención, las patentes de mejora, las patentes de introducción, las patentes de reválida, las patentes de modelo y las patentes de dibujo. Debido a la limitación de tiempo, no puedo dedicarme a explicarlas todas, pero vamos a, en todo caso, ver lo que son las patentes de invención, las patentes de modelo y las patentes de dibujo. Ahora, una patente de invención vamos a empezar primero, ¿qué es una invención patentable? ¿Qué puede ser objeto de una patente? ¿Qué tipo de inventos podemos patentar? Pues todo producto o procedimiento, no solamente es un producto, también puede ser un procedimiento nuevo e inventivo que aporte una solución técnica a un problema específico. Énfasis en solución técnica, no estamos hablando de obras de carácter artístico o creativo u obras sin un valor económico inherente, estamos hablando de soluciones técnicas. Estas soluciones técnicas, por supuesto, tienen gran valor económico o potencialmente tienen gran valor económico. Igualmente, las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas, que igualmente aportan una nueva solución técnica, también son objetos de patente. Por ejemplo, esas son usualmente se denominan, esas patentes se van actualizando continuamente en la medida que los productos se están volviendo cada vez más sofisticados, empiezan a incluir nuevos componentes en su propia, digamos, en su propia estructura, por ejemplo, un ejemplo típico es la cámara fotográfica, es decir, las cámaras fotográficas fueron parte de un proceso reiterativo de innovación y desarrollo que fue mejorándolas continuamente. Primero pasamos por las cámaras que utilizaban rollo fotográfico, digamos estos rollos de estos films fotográficos que tenían que revelarse. Posteriormente pasamos a las cámaras digitales. Es decir, con el paso del tiempo, la reiteración y el incremento del grado de sofisticación de los productos que usamos del día a día implica además que las patentes no solamente son patentes sobre productos nuevos, sino además sobre mejoras a productos existentes. Me encantaría poder profundizar en el tema, pero bueno, tenemos que continuar con esta presentación. Tenemos otra patente que son las patentes de dibujo industrial. Las patentes de dibujo industrial es toda disposición o unión de líneas, de colores o de líneas y colores destinados a dar al objeto industrial cualquiera una apariencia especial. Esta modalidad es aplicable a creaciones bidimensionales. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que aquí pueden haber incluso varios tipos de patentes. Por ejemplo, si el dibujo de esta botella, las líneas y colores de esta botella han sido patentados, han sido objeto de patente,
Eso lo que hace es dar al dueño de la patente, a los propietarios de la patente, entonces, la posibilidad de poder utilizarla de forma exclusiva, esa combinación de líneas y colores. Ahora, ¿por qué una empresa quisiera tener un uso exclusivo de un color en particular o una combinación de líneas y colores, de formas y colores? Es porque eso le da identidad a su producto. Y esa identidad también tiene un enorme valor económico porque hace que los productos sean inmediatamente reconocibles para el consumidor. Eso tiene un enorme valor. De hecho, una de las cosas que más se copian, digamos, de las más típicas violaciones de derechos de propiedad intelectual, suele ser en la apariencia de los productos. Patentes de modelo industrial. Es toda forma plástica combinado o no con colores y todo objeto u utensilio industrial, comercial o doméstico que pueda servir de tipo para la producción o fabricación de otros y que se diferencie en sus similares por su forma y configuración distinta. Esta modalidad es aplicable a creaciones tridimensionales. Por ejemplo, aquí tomé el ejemplo del computador iMac que salió a finales de los 90. De hecho, Apple hizo un gran esfuerzo por diseñar el iMac, no solamente las capacidades técnicas del computador, del producto, sino además su apariencia. Y hay algo que Apple realmente ha dominado y es el arte del marketing y de hacer que sus productos sean reconocidos de forma instantánea por los usuarios en todo el mundo. Entonces, la forma del computador iMac, los colores del computador iMac, por supuesto, fueron patentados por Apple y de hecho hubo varios casos de demandas de Apple en contra de competidores, sobre todo competidores asiáticos que desarrollaban computadores, clones, por decirlo así, computadores poco más genéricos, utilizando formas muy similares, formas y colores muy similares a las de Apple. Entonces Apple protegió la forma del computador iMac, sus estos cobertores transparentes, los colores que utiliza, de modo tal que hacer que el producto tenga una identidad que lo diferencie de la competencia. Y ciertamente cuando salió el computador iMac, en su momento, no había nada parecido. Los demás computadores eran computadores grises o blancos, bastante aburridos y, por supuesto, darle una identidad eh, divertida o entretenida al producto le permite entonces poder venderlo fácilmente, permite que sea identificable para el usuario. Ahora, ¿qué derechos otorga una patente? Exactamente, vamos a enumerarlos. Cuando se trata de un producto, como por ejemplo un computador, como el computador iMac o el iPod, por ejemplo, eh, el derecho de patente otorga el monopolio de la exclusividad de fabricar el producto. Ninguna otra empresa puede fabricar el producto salvo el propietario de la propiedad intelectual, o en todo caso que, eso no lo he comentado, pero en todo caso los propietarios de patentes pueden licenciar a terceros que puedan fabricar el producto a través con una contraprestación que es un pago de regalías. Hay una contraprestación económica, una serie de contratos que, bueno, no es el objeto de esta exposición, pudiésemos hacer en otra ocasión, pero en todo caso lo que quiero que sepan es que propietarios de patentes pueden autorizar a terceros poder explotar económicamente el objeto patentado y generar una contraprestación económica, es decir, usualmente a través de regalías y a través de otras contraprestaciones económicas que puedan ser, que estén plasmadas en el contrato de licencia. Otro derecho es poder importar y vender o hacer uso del producto de forma exclusiva. Por ejemplo, Apple también hace mucho eso. Por ejemplo, Apple por lo general vende sus productos de forma exclusiva en sus tiendas Apple, aunque puede autorizar a terceros autorizados de poder vender los productos. Pero Apple en su estrategia, por ejemplo, usa la comercialización de canales de comercialización exclusivos propietarios de Apple para vender sus productos. Y por supuesto, ese es un beneficio que le otorga las patentes. Ahora, cuando la patente se refiere a un procedimiento, el derecho es la de emplear el procedimiento de manera exclusiva y hacer uso comercial del procedimiento. Por ejemplo, cuando se inventó el procedimiento, el proceso Bayer para poder hacer aluminio, si no me equivoco, no soy ingeniero, si cometo algún error ofrezco mis disculpas, pero cuando se inventó originalmente ese proceso
de creación del aluminio a partir de bauxita, a partir de, o sea, a partir de la bauxita, no conozco exactamente cómo es el proceso. El inventor del proceso Bayer podía, en todo caso, utilizarlo de manera exclusiva, y eso es típico si se trata de una corporación que lo ha desarrollado, o en todo caso puede licenciar a terceros, a otra empresa, también utilizar ese procedimiento industrial y, por supuesto, a través de una contraprestación económica. Y eso significa que hay múltiples formas de poder monetizar los productos de propiedad intelectual, digamos, lo que ha sido patentado. Tenemos múltiples formas de monetizar aquello que ha sido patentado. Podemos permitirles a terceros hacer uso de ello a través de contratos de licencia o podemos utilizarlos de forma exclusiva. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir, digamos, una invención para poder, digamos, se debe cumplir para poder patentar una invención? Realmente el ordenamiento venezolano es bastante espartano, bastante lacónico al respecto. Solamente los requisitos de patentabilidad a efectos del ordenamiento venezolano son solo dos: que sea nuevo y que sea útil. Eso es todo. Así que eso da, por ejemplo, un enorme margen para jugar con respecto a qué pudiese ser objeto de invenciones. La mayor parte de las invenciones usualmente no son realmente explotables económicamente porque no tienen mucho valor económico, pero por supuesto siempre, nunca está de más eh, explorar el potencial económico de una invención, de un producto de nuestro esfuerzo o el esfuerzo de nuestra empresa, y patentarla y protegerla. Es preferible protegerla a no hacerlo, porque no hacerlo nos somete al riesgo de la competencia desleal y, por supuesto, las infracciones de derechos de propiedad intelectual. Así que es importante hacer los esfuerzos de protegerla, de registrarla adecuadamente. Ahora, con respecto al tema de la novedad, hace referencia a que la solución técnica presentada en la patente no haya sido divulgada por ningún medio en ninguna parte del mundo, es decir, que no forme parte del estado de la técnica. Y el estado de la técnica es todo aquello que haya sido divulgado por cualquier medio antes de la fecha de la solicitud. Por ejemplo, yo no podría patentar un procedimiento científico, un procedimiento industrial, si este ya ha sido publicado, por ejemplo, en publicaciones especializadas de ingeniería o ciencia y tecnología, por ejemplo, porque ya entonces no puedo reclamar la autoría de ese proceso, por ejemplo. Entonces la idea es que sea novedoso, que no esté registrado ni plasmado en ninguna parte. Eso consiste el requisito de novedad. Ahora, con respecto al nivel inventivo, es decir, ¿qué tan complejo tiene que ser nuestra invención para que sea patentable? Bien, este requisito lo que indica es que la invención no se deriva de forma evidente del estado de la técnica, es decir, no puede ser algo muy obvio. Si es algo muy obvio, realmente no puede ser objeto de patente. Es decir, voy a utilizar un ejemplo bastante absurdo, bastante ridículo y exagerado, pero creo que cumple con la tarea. Es decir, no creo que podamos, por ejemplo, patentar la palanca, una palanca, por ejemplo, palancar, cuando la palanca fue inventada hace miles de años. No puede ser algo muy obvio, o no podemos, por ejemplo, nadie podría patentar la polea, cuando la polea es una invención que tiene ya siglos de antigüedad. Es decir, no puede ser algo ni muy obvio ni muy conocido tampoco. Entonces necesita cierto grado de complejidad técnica y requiere además que atienda problemas de una forma novedosa. Con respecto a la aplicabilidad industrial, bueno, implica la viabilidad de poder reproducir la invención en cualquier industria. Es decir, si nuestro invento no es susceptible de poder ser replicado de forma física, o los procesos químicos industriales contenidos en esa patente no son posibles de reproducirse nuevamente de manera que pueda ser utilizada de forma industrial, entonces realmente no cumplen requisitos de patentabilidad. Es decir, si queremos que nuestra invención sea patentable, debe ser replicable, porque la replicabilidad está en el centro de su capacidad de poder ser monetizada. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos registrar una patente? En el SAPI, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, y después de esta presentación, si tienen curiosidad, que pueden googlear el SAPI. El SAPI de hecho, tiene una página web con instructivos bastante interesantes. No voy a, digamos, a leer de manera exhaustiva todos estos requisitos documentales, solamente los voy a leer de manera muy somera. Para las personas naturales se requiere entonces
dos soportes, una memoria descriptiva, uno en papel y otro en CD en formato PDF. Cuando hablamos de memoria descriptiva, estamos hablando de los dibujos técnicos de las patentes. Ese es otro tema del que podríamos hablar en otra ocasión. Hay requisitos para personas naturales, copia de la cédula de identidad o pasaporte. Si la persona está domiciliada en el extranjero, hay otros requisitos, por ejemplo, presentarse. Si se va a apoderar, el poder debe estar debidamente autenticado y apostillado, etcétera. Yo los invitaría más bien a revisar los requisitos en el SAPI, porque me interesaría en todo caso que pudiésemos ver o la otra parte del contenido, lo que podamos ver. Para las personas jurídicas también hay otros requisitos aparte, copia certificada del registro mercantil, de la última acta de asamblea, donde conste representantes legales, poder autenticado, etcétera. De hecho, van a poder tener acceso a esta presentación, así que esta información va a estar disponible para ustedes. Lo que sí me gustaría tratar es un tema de prioridad extranjera. ¿Qué es prioridad extranjera? Bueno, después de que nosotros hemos, digamos, introducido nuestra patente, hemos registrado nuestra patente, por ejemplo, en el SAPI, en Venezuela, tenemos un plazo de 6 meses para poder presentar las solicitudes de patentes en otros países y jurisdicciones. Por ejemplo, yo puedo introducir una patente en Venezuela y tengo 6 meses para poder introducirla en Colombia o en Brasil o en República Dominicana. ¿Y por qué se denomina prioridad extranjera? Porque lo que hace es que exige la autoridad local, es decir, la autoridad colombiana, brasileña, mexicana, etcétera, que considere la solicitud de registro como si hubiese sido registrada el mismo día que fue presentado por primera vez en el país de origen, en este caso en Venezuela. Por ejemplo, si yo registré mi patente en Venezuela el 6 de julio, pero dentro del periodo de 6 meses estoy registrándola en agosto en Colombia, la prioridad extranjera lo que me indica es que yo estoy solicitando a las autoridades de Colombia que registren mi patente como si esta hubiese sido registrada el día 6 de julio, es decir, la misma fecha en la que yo registré en Venezuela. ¿Y por qué existe la prioridad extranjera? Es precisamente para proteger, para facilitar además la protección de los derechos de patentes, una especie de tiempo prudencial que permite a los inventores, las organizaciones o individuos, en todo caso, hacer los oficios necesarios para poder entonces registrar en otros mercados. Yo siempre recomiendo que las empresas que tengan una aspiración de exportación, una vocación de exportación, ya empiecen de antemano a pensar en cómo registrar lo que puede, su portafolio de patentes, si tienen un portafolio de patentes ya en los mercados en los cuales planean expandirse a futuro. Es preferible ya empezar a hacer esas inversiones con tiempo para poder entonces facilitar el proceso de expansión a otros mercados. En caso de reivindicar la propiedad extranjera, cuando vamos a reivindicarla, necesitamos para poder solicitar ese derecho de prioridad extranjera, copia certificada del documento de prioridad extranjera emitida por la autoridad competente, en este caso SAPI, cuando dicha autoridad extranjera sea reivindicada y de ser caso, copia traducida por intérprete público, si en este caso se trata de un país que no es hispanoparlante. Esto ya es ya todo el tema de requisito de prioridad extranjera, los requisitos, todo eso ya sería tema para una exposición aparte, una presentación aparte. Simplemente quería darles a conocer eso, de que al registro de patente tienen un periodo prudencial para realizar buenos oficios, unos oficios diligentes para poder proteger, para poder registrar sus patentes en otros mercados. ¿Cuál es el efecto de la prioridad extranjera? Finalmente, la reivindicación de prioridad no produce ningún otro efecto que cambiar la fecha en que la marca efectivamente fue presentada en el registro, aquella que corresponde a la fecha de prioridad. Ejemplo, yo registré mi patente, o marca en este caso, en Colombia en agosto, pero yo la registré inicialmente por primera vez en Venezuela el 6 de julio. Entonces yo lo que estoy solicitando en todo caso, al registro en Colombia, es que registre mi patente como si esto hubiese sido registrado en Colombia el 6 de julio, la misma fecha en que fue registrada en Venezuela. Entonces, esa es una forma de proteger a, los propietarios de patentes, ya sea de marca y de otras categorías. Entonces, bueno, esto ya es todo un tema aparte. Simplemente quería darles una pequeña pizca del mismo. Hablemos de marcas comerciales. Marcas comerciales son es algo con lo cual interactuamos día a día sin percatarnos.
Una marca comercial es todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usada por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce y aquellos para los cuales comercia, o su propia empresa. Es decir, este tipo de marcas son las que también son denominadas marcas de servicio. ¿Qué son las marcas comerciales? Realmente las marcas comerciales son un elemento de la identidad de las corporaciones y de los productos. Por ejemplo, eh, podemos ver marcas como, por ejemplo, Samsung, marcas como Apple, Coca-Cola, Nike, Google, etcétera. Y podemos ver que algunas marcas incluso no solo se identifican por el nombre de la marca, a veces son tan icónicas que solamente el logo en sí mismo es suficiente para identificar la marca. Entonces, las marcas comerciales forman parte de la identidad corporativa de las empresas y le da identidad además a los productos y servicios que ofrece y los hace reconocibles en el mercado para sus consumidores. Hay distintos tipos de marcas comerciales. Podemos hablar de las denominaciones comerciales, que es la marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, una denominación comercial sería McDonald's. McDonald's es una denominación comercial que estaría registrada en los registros venezolanos en el momento en que McDonald's ingresó al mercado venezolano. Entonces, una denominación comercial, McDonald's, por ejemplo. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor como complemento de una marca o denominación comercial. Se les denomina marcas accesorias, es decir, porque siguen la suerte de la marca principal a la que aplica. Es decir, si se concede la marca principal, se concede el lema. Por ejemplo, si la marca principal es la denominación comercial de McDonald's, me encanta, el lema comercial accesorio, que es una marca accesoria, sería el lema, perdón, si la denominación comercial es McDonald's, el lema sería me encanta. Y ese lema es una marca accesoria a la denominación comercial McDonald's. De mismo modo que en el caso de Nike, por ejemplo, de esta empresa, Just Do It, el lema Just Do It es una marca accesoria a la marca Nike. Podemos ver incluso cómo funcionan las marcas comerciales, cómo operan en nuestro entorno día a día. Podemos ver que el logotipo también es una marca corporativa que identifica a la empresa. El logotipo que vemos acá, rojo con las letras en blanco, dice Nike, que incluye el nombre de la empresa y también un distintivo, un logo distintivo. Nike es la denominación comercial. Por cierto, Nike se basa en Nike, la diosa griega de la victoria. Just Do It es el lema comercial y es un complemento a la identidad corporativa. Y podemos ver entonces que en esta imagen, que podemos haber visto muchas veces, hay distintos tipos de marcas comerciales de propiedad intelectual que está siendo protegida. Logotipos, denominaciones comerciales y lemas comerciales. Y hagamos un pequeño ejercicio. Si vemos este logo, seguramente yo no les tengo que decir de qué empresa se trata. Si ustedes ven este logo, ustedes saben perfectamente que no se trata de una empresa de manzanas y no es una empresa agrícola. Por supuesto, estamos hablando de Apple, porque es un logo icónico. Y el lema Think Different además se volvió también un lema icónico. Entonces, ¿por qué las marcas comerciales son tan importantes? ¿Por qué tienen que protegerse? Porque se convierten en parte de la identidad de la empresa de un modo tan extraordinario que el lema comercial y el logo es todo lo que se necesita para identificar un producto. Y si se identifica un producto ante el consumidor, si se lo hace instantáneamente reconocible, el consumidor entonces no tiene dudas con respecto a quién es el fabricante. Y por supuesto, la marca Apple es además una marca que tiene valor económico, en tanto que la marca Apple es una marca asociada con calidad y asociada con prestigio, es decir, los consumidores están dispuestos a pagar por un producto Apple, no solamente por las funcionalidades técnicas que tenga el producto, sino además por el solo hecho de tener un producto Apple. Hay un elemento de prestigio social, de reconocimiento que tiene la marca. Por eso hay muchas empresas que tratan de que sus marcas sean lo más reconocibles posible en los productos que utilizan. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo se registra una marca? Igualmente a través del SAPI. Aquí les facilito un vínculo donde se les permite toda la información respecto al registro de la marca. Entonces, para los registros de marcas comerciales, ¿qué signos pueden llegar a constituir una marca
o un signo distintivo. Pueden ser palabras o combinaciones de palabras, signos y figuras, dibujos, leyenda, números en combinación, los colores en combinación, las formas de los objetos. En fin, estamos hablando de elementos estéticos que pueden ser, que identifican a una empresa y a los productos que ofrecen. Entonces, ¿cuáles son los principios aplicables a las marcas? Para el registro de marcas comerciales hay una serie de principios que hay que tomar en cuenta. Uno es el principio de territorialidad. Los derechos conferidos por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela son válidos únicamente dentro del territorio venezolano. Es decir, si yo registro una marca en Venezuela, no es que automáticamente está ya protegida en Brasil, en Colombia, en Chile, en República Dominicana, etcétera. No, todo lo que tengo en todo caso es el registro de prioridad de extranjero, que es decir, tengo un periodo de 6 meses para poder hacer todos mis oficios como organización, para poder de manera diligente registrar mi marca en todos los mercados en los cuales yo quiero expandirme a futuro. Es una inversión necesaria para las empresas con vocación de exportación y les va a aliviar bastantes dolores de cabeza además, porque evita en todo caso que tengan que lidiar con competidores que utilizan marcas muy similares. Especialidad, las marcas deben ser solicitadas y resultan protegidas de conformidad con la naturaleza del producto o servicio que pretenden identificar. Es decir, las marcas, debe ser un proceso de solicitud por parte del interesado, solamente el propietario de la marca. También debe ser se refiere de conformidad con la naturaleza de los productos y servicios que pretende identificar, es tratar de que la marca no sea muy engañosa. Por ejemplo, tratar de que si se trata de una empresa de, digamos, de venta de automóviles, tratar de que los lemas asociados a la marca, etcétera, no nos lleve a pensar que es una empresa que se dedica a otra cosa. ¿Para qué derechos obtiene el titular de marca registrada? Primero, protección contra la usurpación e imitaciones que afecten el derecho del titular. Por eso es tan importante registrar las marcas. En Venezuela, por cierto, la usurpación e imitaciones son pan de nuestro de cada día. Por eso, y eso dificulta también a las empresas venezolanas poder expandirse a otros mercados, porque inclusive llega el caso que una empresa venezolana establecida en el mercado ya doméstico quiere expandirse a otros mercados y resulta que ya hay unos competidores venezolanos que se expandieron en ese mercado y valiéndose de la popularidad e imagen de la empresa que tenía en su mercado de origen, entonces crean una imitación. Eso yo lo he visto varias veces. No voy a indicar qué empresas y nombres, pues, efectos no me corresponde hacerlo, pero sí he visto que sucede. Segundo, le permite al titular actuar en contra de un tercero que sin su consentimiento use o aplique una marca protegida a otros productos. Por ejemplo, ningún restaurante en Venezuela puede utilizar la marca McDonald's o el lema "Me encanta" asociado a la marca McDonald's si no está debidamente autorizado para ello. Y la empresa McDonald's, digamos la filial de McDonald's en Venezuela, puede utilizar todos los medios necesarios a través de la ley para poder garantizar el cese definitivo de la utilización o imitación de la marca que ha sido debidamente copiada o usurpada. De la misma manera, le permite al titular impedir que cualquier tercero venda o introduzca en el mercado productos con la marca protegida. Entonces, lo que vemos acá es que el registro de marcas, así como el registro de patentes, es fundamental para las estrategias de internacionalización y exportación de las empresas. Esto, por supuesto, es bien conocido para las grandes corporaciones, pero es necesario que las pequeñas y medianas empresas empiecen a cobra importancia para ellos la necesidad de identificar qué puede ser patentado, qué puede ser registrado, en todo caso, y desarrollen una estrategia de gestión de propiedad intelectual. Es sumamente importante porque de eso depende la capacidad de poder exportar, la capacidad de tener una estrategia de exportación, de internacionalización. Bueno, hablemos de diseño industrial. Un derecho de diseño industrial es un derecho de propiedad intelectual que protege el diseño visual de los objetos, las formas de los objetos, por ejemplo. El diseño industrial consiste en la creación de una forma, configuración o composición de patrón o color o combinación de color y patrón en forma tridimensional que contiene un valor estético. Aquí, por ejemplo, tenemos una
una botella de perfume, de colonia, me imagino, podemos ver algo bastante interesante. De hecho, aquí tiene el logo Bentley. Así que seguramente esta es una colonia que una empresa tercera fabrica y Bentley, que es una empresa de automóviles de lujo, entonces cede a través de una licencia el uso de el logo Bentley para que esta colonia venda mejor y por supuesto a cambio de una contraprestación que sea unas regalías y otros acuerdos de distribución de ingresos. Entonces, en este caso del diseño industrial, como cuando hablamos de las formas, por ejemplo, un ejemplo icónico es la figura de la botella de Coca-Cola, que es un diseño icónico. Con diseño industrial también puede ser un patrón de 2 o 3 dimensiones utilizado para producir un producto industrial o artesanal. Por ejemplo, aquí estamos viendo bocetos de lo que fue el prototipo del iPhone. Y el iPhone, de hecho, tiene un diseño bastante particular. De hecho, Apple demandó a Samsung recientemente por infracción de patente de diseño industrial por la forma de los celulares Samsung Galaxy. Supuestamente infringen las patentes que tiene Apple con respecto al diseño de sus celulares iPhone. Entonces, esto es una demanda de miles de millones que al final se resolvió a través de unas compensaciones económicas. En fin, también como diseño industrial puede ser también el diseño, por ejemplo, de vehículos. Por ejemplo, vehículos como Porsche, por ejemplo, suelen tener un diseño muy particular para sus vehículos, las formas de los vehículos. Y, por supuesto, los fabricantes de cualquier producto físico, se trate de vehículos, se trate de fabricantes de smartphones, procuran que la identidad de su producto no sea susceptible a ser copiada fácilmente. Ahora, para ser protegido bajo la figura de diseño industrial, el diseño debe ser original y no tener funcionalidad, es decir, no tener funciones técnicas, sino que el diseño industrial se trata de funciones puramente estéticas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un dibujo industrial de iPhone. Aquí podemos ver el diseño del iPhone, el primer iPhone. Podemos ver que tiene una forma muy particular, redondeada, distribución de botones, la pantalla, etcétera. Todo eso puede ser susceptible a ser protegido. Bueno, hablemos de denominaciones de origen. Las denominaciones de origen es una categoría de propiedad intelectual, de protección de propiedad industrial en este caso, y es un tipo de protección de ámbito de la propiedad industrial basado en indicación de procedencia del producto y es aplicado, disculpen, a productos alimenticios, generalmente de origen agrícola. Por ejemplo, aquí vemos el jamón serrano. El jamón serrano está protegido por una denominación de origen. Significa que los únicos jamones ahumados que pueden llevar el nombre jamón serrano son los producidos en España en ciertas localidades. Disculpen, también se puede decir lo mismo en el caso de España, del queso manchego. El queso manchego, fabricado en la región de la Mancha, solamente puede ser identificado como queso manchego si es fabricado de acuerdo a una serie de técnicas y una serie de procedimientos ya establecidos y en ciertas localidades específicas. Bajo esta modalidad de protección se asume que la calidad y características de un producto se deben fundamentalmente y exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, transforma, elabora y envasa, aunque esto no siempre es el caso. En este caso estamos viendo queso Roquefort, que de hecho es fabricado, es producido en una región específica. Usualmente los productos de denominación de origen llevan el nombre de las localidades en las cuales son producidos. El queso Roquefort es producido en la región de Roquefort, en Francia. Las ventajas fundamentales de esta calificación, esta protección de denominación de origen, es que garantiza al consumidor no solo un nivel de calidad constante, sino también mantener las características específicas e irrepetibles que no posee un producto similar producido en otra región con otra materia prima. Por ejemplo, aquí tenemos el tequila. El tequila mexicano está protegido por una denominación de origen. Es decir, el tequila solamente pueden llevar el nombre tequila, bebidas espirituosas producidas a partir de la fermentación del agave azul en la región de Tequila, México. Entonces, ninguna otra bebida, aunque sea producida a partir de la fermentación del agave azul, puede llevar el nombre de tequila. Usualmente vemos algunas estrategias un poco engañosas o poco desleales también, deshonestas, que colocan, por ejemplo,
bebida tipo tequila, por ejemplo. Ese es, digamos, eso entra dentro de un área gris legal. En algunos casos puede ser considerado inclusive como una violación de derechos de denominación de origen. En el caso del champán, por ejemplo, el champán solamente puede ser producido en la región de Champagne, en Francia. En ninguna otra región se puede producir champán, aunque en cualquier parte, cualquier, digamos, región vinícola puede producir vino espumante. Pero solo el vino espumante producido en la región de Champagne, en Francia, puede llevar el nombre de champán. Es decir, Dom Perignon solo es producido en Champagne, en Francia. No hay Dom Perignon producido en ninguna otra parte del mundo. Moet en Chandon también es una marca de champán, solamente producido en esa región. Ahora, los productores obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas. Eso es importantísimo, sobre todo para la protección de la economía local. Pues la economía local puede depender mucho de la producción de estos productos. Y aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos que les permiten influir sobre el precio final de estos, abaratando los costos. Digamos, en todo caso, ¿qué es lo que está protegiendo las denominaciones de origen? Protegen productos que son producidos en regiones particulares, regiones muy específicas. Se entiende que las características del producto son resultado específico de la región en la cual es producido, por las condiciones locales que no son reproducibles o replicables fácilmente en ninguna otra parte, y por técnicas utilizadas por los productores, que en todo caso también puede tener hasta un gran valor histórico. Y por cierto, en Venezuela también tenemos algunas denominaciones de origen. Ron de Venezuela es una denominación de origen controlada y otorgada por la SAPI, por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, el año 2003, a los principales rones de Venezuela que cumplen con los requisitos de tener un total de sus componentes rones de un mínimo de 2 años de envejecimiento en barrica de roble blanco y 40 grados de alcohol anhídrico. Es decir, en Venezuela, ron de Venezuela es una denominación de origen. Y además el ron venezolano tiene muy buena estima en los mercados internacionales de bebidas, de los que se denominan spirits, de los licores internacionales. El ron venezolano es muy bien estimado. Por cierto, otra denominación de origen en Venezuela es el cocuy pecayero, que por cierto es una bebida similar al tequila, que también se produce de la planta del agave. Se produce exclusivamente en el municipio Pecaya del estado Falcón y cuenta con una denominación de origen controlada que regula varios aspectos de la producción del cocuy que se le elabora en dicho municipio. Así que, una vez más, no es solamente la ubicación de donde se origina el producto, sino además los procesos que se llevan a cabo para elaborarlo. Finalmente, vamos a tratar derecho de autor muy brevemente. ¿Qué es el derecho de autor? Ya hemos hablado un poco de él, pero vamos a reiterar nuevamente. Es el derecho que posee un autor sobre las creaciones, sobre sus creaciones, sean de estas obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales. Este derecho nace con el acto de creación y no por el registro de la obra. Sin embargo, es importante registrarlas para reforzar los derechos morales y patrimoniales del creador frente al plagio. Es decir, el derecho de autor nace de forma automática, nace desde el momento que el autor completa su obra. En el momento que un guionista completó su guión, en el momento que un novelista completa su novela, en el momento que un pintor completa su pintura, su cuadro, nace el derecho de autor. Es un derecho de carácter moral, además. Ahora, aunque nace de forma automática, esto por sí solo no es suficiente para poder garantizar la gestión efectiva de la propiedad intelectual de derechos de autor. Es decir, para los autores y para los creadores artísticos deben entender el valor que tiene su producción artística y por ende la necesidad de invertir en su registro para proteger, para añadirles capas adicionales de protección. Es decir, podemos tratar de proteger nuestros derechos de autor incluso sin haberlos registrados, pero eso debilita, digamos, nuestra defensa, eso debilita nuestra posición. Es preferible tenerlos registrados previamente. Se considera el autor como una persona natural, es decir, las corporaciones no son susceptibles de derecho de autor, no pueden registrar derecho de autor, que creen alguna obra literaria, artística o científica. En este caso estamos hablando de ya
obras científicas ya de carácter académico, más bien. O sea, quien tiene la facultad de crear, sin embargo, puede también ocurrir en determinados casos que esos derechos correspondan a una persona jurídica si son transferidos, por ejemplo. Serán considerados como los titulares de los mismos, pero solo en el aspecto patrimonial. Es decir, puede suceder que una persona, el autor, pueda transferir a una persona jurídica, a una empresa, su derecho de autor sobre sus obras. Por ejemplo, es muy típico en el caso de los músicos. Los Beatles, por ejemplo, vendieron el catálogo de su música, de sus canciones, a una firma de inversión creo que fue una disquera, una firma de inversión, que compró el catálogo de las canciones de los Beatles por una cifra considerable de cientos de millones de dólares. Entonces, esa corporación ahora es propietaria de los derechos de autor de esa música, salvo en los aspectos morales, es decir, es únicamente los aspectos patrimoniales, es decir, de la capacidad de poder explotar económicamente esos derechos de autor sobre esas canciones. Pero en términos morales, los autores, los cantantes de los Beatles, los sobrevivientes actualmente, Paul McCartney, Ringo Starr, son los que tienen pleno derecho moral respecto a las obras que han creado. Y vamos a ver en qué consisten esos derechos morales. Es importante destacar que el objeto del derecho de autor es proteger de forma exclusiva la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras. No son objeto de protección las ideas por sí mismas o el contenido ideológico técnico. Por ejemplo, en el caso de las novelas de Harry Potter, lo que fue objeto de derecho de autor, en el caso de Harry Potter, fue la trama de Harry Potter, el nombre de los personajes de Harry Potter, fue objeto de protección de derechos de autor. Ahora, ¿qué no es objeto de derecho de autor? La idea de la magia y los magos, por ejemplo, los hechiceros. ¿Qué no es susceptible a derecho de autor? Elementos de la trama como, por ejemplo, un mago que es un huérfano, o un huérfano con poderes mágicos. Es decir, ese tipo de cosas son figuras ya arquetípicas de la literatura que no son susceptibles a ser derecho de autor de ningún autor en particular, pero sí el nombre del personaje Harry Potter, las características ya más particulares del personaje Harry Potter, sí que son objeto de derecho de autor. Ahora, ¿cuánto dura el derecho de autor? De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley sobre el Derecho de Autor, dura toda la vida de este y se extingue unos 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida. Es decir, incluso en las obras que pueden haber quedado en su catálogo no divulgado al público. Y de hecho puede ser incluso divulgado al público y opera igualmente los derechos de autor sin ningún problema. La extinción de los derechos de explotación de las obras determina su paso al dominio público, es decir, que las obras podrán ser utilizadas por cualquier persona siempre que se respete los derechos morales del autor. Vamos a hablar de qué se trata esos derechos morales. Pero por cierto, ¿por qué los derechos de autor duran toda la vida del autor y 60 años después? Es una protección considerablemente más elevada que la que se ofrece en materia de propiedad industrial. Bien, se trata sobre todo porque lo que estamos buscando es que los autores, los creativos, sean capaces de poder vivir de su obra y además poder ofrecer protección económica a sus allegados, a sus seres queridos y a sus descendientes a través de sus obras literarias, sus obras artísticas y de valor cultural. Entonces, esta es una forma de protección y además que en el caso de derecho de autor, digamos, como no se trata de técnica, no se trata de producción industrial, etcétera, no se trata de algo que tenga un valor económico de carácter industrial, se puede extender la protección ya de manera mucho más extensa porque realmente no hay un interés de bien público muy urgente en extender, digamos, los derechos de autor por bastantes décadas. Ahora, ¿cuáles son los contenidos del derecho de autor? En el caso de los derechos morales, son los derechos inherentes al ser humano del autor, de su naturaleza inalienable, inabregable, imprescriptible e irrenunciables. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, de
derechos provenientes de la propia naturaleza humana, de la que el autor además pueda presentarse además como dueño de su obra y tener un cierto dominio sobre su obra. Hablamos de los derechos de divulgación, la facultad del autor de decidir si publica su obra o no y en qué forma lo hará. Derecho de paternidad, derecho a exigir el reconocimiento como autor de la obra. Derecho de revelación o intimidad. El autor puede exigir, puede decidir divulgar una obra con su nombre bajo un seudónimo o bajo forma anónima. Esto no quiere decir que renuncie a la autoría de la obra. Eso es muy típico en el caso de la literatura, donde muchos autores han publicado libros bajo seudónimos. Ahora, que lo publiquen bajo seudónimos no debilita su derecho de autor. Por cierto, en el caso de los Beatles, por ejemplo, que había mencionado el ejemplo de la venta de su catálogo de derechos, esa venta de catálogos de derechos, sin embargo, no afecta a los derechos de paternidad y los derechos morales de Ringo Starr y de Paul McCartney. Derecho de integridad, facultad de impedir cualquier deformación u obra que pueda perjudicar el honor y reputación del autor. Es decir, el autor también puede velar por la integridad de la obra y que ésta no sea deformada de modo tal que pueda afectar la reputación del autor. Derecho de arrepentimiento y modificación, derecho del autor a retirar la obra del medio o modificarla. Derechos patrimoniales son los derechos que posee el autor o el titular del derecho, el cual se caracteriza por ser transferible, temporal y irrenunciable. Estos precisamente son los derechos que pueden ser transferidos al momento en la venta de catálogos de derechos de autor. Derecho a reproducción. El autor puede obtener beneficio económico de las reproducciones o copias que se realicen de su obra. Es decir que, por ejemplo, un pintor puede exigir el pago de regalías porque una empresa, por ejemplo, decida imprimir afiches con la imagen de la pintura o en todo caso réplicas de la pintura como decoraciones en el interior de casas o oficinas, etcétera. El autor de la pintura puede entonces en todo caso exigir también el pago de regalías por la reproducción de su obra. Derecho de distribución, puesta a disposición del público original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo de cualquier otra forma. Derecho a comunicación pública. La comunicación pública es todo acto por el cual la pluralidad de personas pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Y derechos de transformación, el derecho del autor para autorizar y obtener una remuneración por las transformaciones que se hagan sobre la obra, como por ejemplo el caso de las traducciones de un libro de su idioma original a otro idioma es una transformación. Y el autor puede autorizar ese proceso o negarlo inclusive, y además puede ser exigible una remuneración a cambio de la traducción. Es decir, J.K. Rowling, entre todos los ingresos que tuvo, también tuvo seguramente tuvo ingresos por la traducción de sus obras a otros idiomas. Ahora, ¿qué obras pueden ser objeto de registro de derecho de autor? Obras literarias, por ejemplo, las que se expresan de forma escrita u oral. En el caso de forma oral, estamos hablando de obras de teatro, ópera, etcétera, musicales, por ejemplo. Obras audiovisuales, toda creación expresadamente serie de imágenes asociadas con o sin sonorización. Estamos hablando de películas, cortometrajes, películas, documentales, etcétera. Obras radiofónicas producidas específicamente para su transmisión por radio o televisión. Podemos incluir en este caso también los podcasts, que ya serían ya otra categoría susceptibles de protección de registro de autor, con ciertas consideraciones, claro. Obras de arte visual. Bellas artes es toda virtud o habilidad para realizar una obra realizada con la belleza, entre ellas pintura, escultura, fotografía, lo que llamaríamos también bellas artes o, digamos, las artes plásticas. Obras escenas o dramáticas, disculpen, en este caso, perdón, corrijo, en este caso de obras literarias, estamos hablando exclusivamente en materia de libros, de obras escritas. En el caso de obras escénicas o dramáticas, ahí sí entran coreografías, pantominas, obras teatrales, musicales, etc. Obras musicales, composiciones musicales con o sin partitura. Por ejemplo, la música de los Beatles es un caso típico, por ejemplo, o Nirvana, Pearl Jam, o Daddy Yankee, o Bad Bunny, o cualquier otro artista, por supuesto, ya tiene protegido, digamos, sus derechos de autor sobre sus canciones.
Programas de computación y base de datos. Muy interesante por acá. Los programas de computación también son susceptibles de derecho de autor. Se entiende por programa de ordenador, toda secuencia, ordenadores, digamos, español, castellano, ibérico para computadores, toda secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un sistema informático. Por ejemplo, los videojuegos pueden ser sujetos de derecho de autor, programas también pueden ser, programas de computador también pueden ser objetos de derecho de autor, aplicaciones descargables también pueden ser sujetas de derecho de autor. Y por supuesto, documentación técnica y los manuales de uso de un programa también son susceptibles de derecho de autor. Producciones fonográficas, producciones musicales y artísticas para cualquier medio existente para su reproducción y comunicación al público. Actos y contratos pueden ser registrados también los reglamentos, contratos de cesión y licencias sobre los derechos de autor que cumplan los requisitos establecidos en la ley, que no atenten contra el carácter irrenunciable del derecho de autor y que no constituya un obstáculo a los usuarios del acervo cultural de la sociedad, es decir, en las obras de carácter artístico o literario que adquieran una importancia cultural, una relevancia cultural enorme, con el paso del tiempo van a pasar a formar parte de el acervo cultural de las sociedades, por ejemplo, como en el caso de las pinturas de Picasso, Miró, ya forman parte del acervo cultural y artístico español. Lo mismo puede ser en el caso de las obras de Cézanne o Matisse, en el caso de Francia, o en el caso de Italia, las obras de Modigliani, etc. Entonces, las obras artísticas y culturales, estas obras artísticas de gran valor cultural, con el paso del tiempo terminan formando parte del dominio público y del acervo cultural de la sociedad. El carácter declarativo del derecho de autor, esto ya lo había mencionado, pero con esto ya estaremos finalizando. El derecho de autor nace con la creación de la obra, en virtud de lo cual la existencia del registro tiene un valor declarativo más no constitutivo, por lo que no es obligatorio sino opcional. Por supuesto, no es obligatorio, pero siempre muy recomendable. La inscripción en el registro presume ciertos hechos y actos que en él conste, lo cual pueden ser oponibles por terceros o pruebas en contrario. Es decir, para si hay un conflicto sobre la autoría de una obra, la parte que haya registrado la obra primero, si es que la otra la registró en algún momento, tiene una ventaja, y no solamente tiene una ventaja, sino que además que el autor que haya obrado de manera diligente para poder registrar su obra, en todo caso se puede presumir que es el autor de la obra y tiene una enorme ventaja a la hora de un juicio. Finalmente, aquí hay unos iconos que pueden encontrar, seguramente han encontrado en varias opciones. Este R que pueden encontrar en el nombre de algunas obras se llama derecho de autor, y C, marca registrada. Esto seguramente lo han visto. Hay otro tipo de marcas que pueden ver en el mercado, pero estas son, digamos, las más utilizadas. Con eso estaríamos dando fin a nuestra taller, nuestra conferencia el día de hoy. Les agradezco enormemente su atención. Por supuesto, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento y de mi persona, siempre estaremos dispuestos a colaborar con la difusión del conocimiento en materia de propiedad intelectual y de todos los demás conocimientos necesarios para poder potenciar la actividad de innovación y emprendimiento. Una vez más, muchas gracias al Centro de Innovación y Emprendimiento, gracias a la profesora Aymara y al profesor Francisco Velandia, y por supuesto a todos todo nuestro público, a todos nuestros participantes. Les agradezco enormemente su atención y les deseo que tengan una feliz tarde y una feliz semana.